extraña. Se las envío tempranito. Apenas termina la clase con la tía. Me extraña. No. Bueno, No, ni ha terminado ya esto. esto, muchachos, lo que les expliqué de gaseosis, alcalosis y esto es lo que tienen que llevar del capítulo. ¿Esto qué son? Células tubulares. Lo que pasa a este lado se reabsorbe y lo que pasa a este lado se excreta. ¿Listo? Entonces acá les están colocando el ion bicarbonato. ¿Por qué ion? Porque miren que acá tiene un espacio para aceptar un electrón. Lo ponen con el sodio. Puede estar separadito o puede estar en forma de sal de bicarbonato. Ustedes saben que a nivel tubular el sodio casi siempre se reabsorbe conjuntamente o sea, hay cotransporte o contratransporte que utiliza el sodio. ¿Por qué utiliza el sodio? Porque el gradiente de concentración lo favorece. ¿Sí o no? Sí. Ustedes, como acá hay bombas sodio-potasio como les muestran, el nivel de sodio acá es bajo, pues facilita mucho la entrada. Y esta energía pues se facilita para excretar hidrógeno en este caso. Mire que es un contratransporte, no es como los SGLT que estamos mirando, que esos eran cotransportadores, ¿cierto? El sodio se reabsorbe y excretan hidrógeno, que ustedes ven que el hidrógeno termina mezclándose con esta estructura y forma el ácido carbónico como tal. Ese ácido carbónico puede degradarse o por efectos de la misma anhidrasa carbónica se puede separar ese ácido carbónico en agua y en dióxido de carbono. El dióxido de carbono, al ser un gas, pues el liposoluble puede difundir libremente, y el agua ahí no se lo esquematizan, pero pues por medio de ¿quién? De acuaporimos, no hay más. ¿Por qué yo tengo que hacer todo este cambio con esa estructura? O sea, ¿por qué tengo que ponerme a hacer todo eso? No hay receptores específicos para él. No hay una estructura ahora encima que lo capte como tal el ingreso. Entonces yo tengo que convertirlo en otra cosa que se pueda a su vez convertir en otra cosa que yo sí pueda reconocer. Entonces, estando una vez dentro, el dióxido de carbono y el agua como tal puede volverse a formar el ácido ya a un nivel intracelular por la misma acción de la anhidrasa carbónica. Puedo separarlo en la estructura que estamos viendo atrás, que otra vez es bicarbonato e hidrogenión. Este hidrogenión puedo tomarlo para excretarlo acá nuevamente y reutilizarlo, ¿sí? Y este ion bicarbonato acá sí, por un receptor específico, se va a excretar, pero es que este está en la membrana basal como tal, no en la apical. Lo voy a excretar junto con la parte del sodio, pero normalmente podemos tener unas bombas específicas para hacer esto, ¿sí? El bicarbonato que está dentro de la célula tiene que reabsorberse y pasarse hacia ¿dónde? ¿Y ahí qué hay? ¿Hay qué? Capilares, los capilares, o sea, para que se reabsorba. Entonces, acuérdense que esto es orina y esto pues es la parte capilar renal, entonces todo pasa a capilares y esto logra reabsorberse. Entonces, cuando un paciente está acidótico, el paciente está excretando mayor cantidad de hidrogeniones y entonces hay mayor cantidad de hidrogeniones para combinarse con este ion bicarbonato y poder reabsorberlo de esa manera. Entonces, paradójicamente, la acidosis favorecería la misma absorción del bicarbonato por el ciclo químico que ustedes están viendo, ¿sí? Por el contrario, si el paciente estuviera alcalótico, pues habría menor cantidad de hidrogeniones disponibles, y al haber menor cantidad de hidrogeniones disponibles hay menor cantidad de hidrógenos que salgan acá a la orina para combinarse con este bicarbonato. Entonces técnicamente no podríamos hacer esta conversión y el bicarbonato se perdería por la orina en forma de bicarbonato. ¿Sí me hago entender o no? Sí.
Si el paciente estuviera alcalótico por disminución del CO2, por ejemplo, eso disminuye la concentración de hidrogeniones. Si estuviera alcalótico porque hay mayor cantidad de bicarbonato o mayor cantidad de sustancia alcalina, pues la misma cuestión. ¿Listo? Al haber menos disponibilidad de hidrogeniones, actúa de la misma manera y hay menos cantidad de hidrogeniones listos para unirse al bicarbonato. Entonces, el paciente va a excretar más bicarbonato. Todo depende de la situación en que esté el paciente en ese momento. ¿Listo? Ahora entendieron por qué un paciente con síndrome de Fanconi se puede descompensar tanto. Se le afecta mucho la parte, sobre todo, de reabsorción de bicarbonato. ¿Listo? Hay otros pasos, otras rutas, como por ejemplo la del fosfato. Es muy parecida, pero como les digo, como nosotros medimos es bicarbonato, pues me interesa que se aprendan pues la del bicarbonato, que es lo más, que se considero yo es la más relevante. ¿Listo? Y esa tablita que necesito que se la aprendan. ¿Qué muestra esa tablita según lo que leyeron de Gator Juicioso el fin de semana? Las situaciones en donde Son diferentes situaciones. Por eso ustedes vieron en el parcial que yo les preguntaba qué situaciones, qué... Sí. Ah, bueno. Pero ustedes se imaginan si aprendieran a dominar ese tipo de preguntas, que es lo que yo quiero que hagan. O sea, tendrían un poder muy superior a los estudiantes incluso del otro grupo de fisiología. Y el otro semestre se va a notar la diferencia entre ustedes y ellos manejando ese tipo de preguntas. Entonces, mientras, ¿para qué funciona el corazón? No, el corazón bombea. No, acá manejando casos aplicados al paciente. Y ya muchos sé que han mejorado y ya manejan esa parte de toda la parte de presión arterial y cardiovascular. Pero les falta afinarse un poquito más. No gano nada yo poniéndole fácil las cosas y el otro semestre llegan y se estrellan con la doctora Lina, y esa no es la idea. La idea es que lleguen pues preparados. De verdad que a mí no me pagan, o sea, igualito, si pasan todos o si no pasan, es lo mismo. O sea, a mí no es que, ¿por qué estudiante que no pase le vamos a dar $1 millón de pesos más? No, eso es la misma vaina. A mí no me afecta en nada, pero yo de verdad sí no puedo dormir tranquilo sabiendo que no manejan las cosas, no saben y pues bueno, están allá. Y esto es lo básico. Esto y fisiopatología es lo que les va a dar las bases para clínicas. No van a tener ningún otro momento para aprender esto. Entonces, consejo: cuando estudien los capítulos, no lo estudien pensando, no, que voy a preguntar qué hormona causa tal cosa. No, siempre piensen en el paciente. Piensen cómo lo que está estudiando se aplicaría al paciente. Pueden que no conozcan todas las enfermedades, pero pueden imaginar lo que están viendo y lo que están leyendo, qué efectos tendría en el paciente. Si están leyendo sobre hormona antidiurética, bueno, ¿qué función tiene la hormona antidiurética? Bueno, ¿qué pasaría en un paciente si no se produce entonces hormona antidiurética según esta función? ¿Qué pasaría en un paciente si se produce mucha hormona antidiurética? ¿Qué hormona me hace que se libere la hormona antidiurética? Si esa hormona faltara, ¿qué pasaría con la hormona antidiurética? ¿En qué situaciones yo esperaría que esa hormona esté elevada en el paciente? Eso, así es que tienen que estudiar. No, conmigo no estudien de que cuál es la sustancia, que cuál es la molécula, que cuál es... No, yo literal, eso ya se lo voy a decir en el enunciado. Y voy a poner es que apliquen eso, cómo funciona. Si logran dominar eso, están bien. ¿Listo? Para tercer corte, si quieren, podemos hacer algunos ejercicios de preguntas. Entonces traemos, pero no, es que ustedes siempre sacan una manera de sacarme a mí la piedra, el semestre pasado no lo hice. El semestre pasado, no, el antepasado lo hice con los estudiantes de fisiopato. Lo hice con los de fisiopato, me inventaba preguntas, les traía para que racionáramos. ¿Qué hicieron? Tomaban fotos y le enviaban a los estudiantes del otro grupo.
mira, el doctor está compartiendo acá patrones que van a salir en el parcial. Yo en ningún momento les dije que esas preguntas iban a salir. Y por allá ya hablando que patrones y que yo les estaba dando patrones y el otro grupo empezó, no, ¿cómo así que el otro docente me está socializando las preguntas que van a salir en el parcial? Y me gané, no, mejor dicho. Pero quieren más grupo. Entonces, y el, los estudiantes de fisiología de ese semestre fueron los que terminaron sabiendo. El primer profe, mire que están rotando para unas preguntas que no sé qué necesidad. Ese día para que trabajaran unas preguntas y terminamos fue sacándome la piel. Entonces, podemos traer unas preguntas que obviamente no van a salir en el parcial, pero sí es como la metodología que se acostumbra a preguntar. Entonces, para que ustedes la lean y las vamos trabajando y aprenden como, digamos, la manera de razonar un poquito las preguntas. ¿Listo? Podemos hacer ese ejercicio. Pero con tiempo, no una semana antes de la semana de parciales. No es la misma semana de parciales, con tiempito vamos trabajando de eso. ¿Listo? Bueno, entonces esta tablita me dice, por ejemplo, que situaciones o condiciones que aumentan la secreción de hidrógenos y la reabsorción de bicarbonato. ¿Qué situaciones es eso? Pues acá están mostrando aumento de la concentración de dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo funciona? El aumento de la concentración de dióxido de carbono tiene más dióxido de carbono para combinarse con ¿quién? Con el agua. Al combinarse con el agua forman ácido carbónico. El ácido carbónico tiene capacidad de donar hidrogeniones, por eso de ceder hidrogeniones, por eso se comporta como ácido. Al haber más disponibilidad de hidrogeniones, hay más disponibilidad a nivel renal de hidrogeniones en el contratransportador que vimos para que salgan hidrogeniones al túbulo renal y se pueda combinar con ¿quién? Con el ion bicarbonato. ¿Y eso en qué termina? En que se reabsorbe el bicarbonato y se excreta más que hidrogeniones. Entonces, ¿tiene sentido esto, sí o no? Sí. Listo. ¿Cómo? Ahora, ustedes están pensando las cosas de manera errónea y les pongo un ejemplo que yo les puedo poner en un parcial. ¿En qué situaciones encontraría aumento de la excreción de hidrogeniones? Y les pongo aumento de la presión de dióxido de carbono. Y entonces ustedes terminan analizándolo de una manera distinta porque terminan diciendo, no, pero si hay aumento de la concentración de dióxido de carbono, entonces habría más excreción de hidrogeniones, pero al final ya se excretarían los hidrogeniones y se regularía el paciente, entonces esto no puede ser verdad. Entonces lo piensan de esa manera que uno dice, pues sí, eso sucedería al final, cuando el paciente se regule, pero ¿qué es lo que usted esperaría de esto? Y pasó con la pregunta del sodio urinario y de aldosterona. Entonces, ¿en qué situaciones esperarían encontrar aldosterona elevada en el paciente? Y decía sodio urinario. No, porque la función de la aldosterona es reabsorber sodio. Claro, tiene lógica lo que piensan, pero eso no quiere decir que si ustedes encuentran un paciente con sodio urinario bajo, con disminución del sodio urinario, entonces no va a tener, creo que era aumento del sodio urinario, no va a tener aldosterona elevada. Entonces piensen muy bien qué es lo que uno quiere de las preguntas, razones y lo que está ahí es cierto. Si yo le coloco que en qué situaciones aumentaría la secreción de hidrogeniones y le coloco cuando hay aumento de la presión de dióxido de carbono, pues esto es cierto. Y la manera correcta de pensarlo es la que les dije ahorita, haciendo todo el recorrido mental de lo que sucedería en un paciente que se eleva la presión de dióxido de carbono. Bueno, ya no me detengo más en eso. Aumento de hidrogeniones, disminución de bicarbonato, esto es prácticamente lo mismo, solamente que pues acá es netamente por el dióxido de carbono, acá sería por qué. O sea, ¿en qué situaciones sucedería esto, mejor dicho? ¿O qué patologías, qué trastornos? Sí, acidosis, pero ¿qué? ¿En qué? Puede ser
Denme ejemplos, mejor dicho. Denme ejemplos. Bueno, a ver, la papa está caliente, la papa está caliente, la papa está caliente, la papa está caliente, la papa... Rótela por acá por delante, la papa está caliente, la papa está caliente, se quemó. Bueno, en esta segunda, ejemplos de aumento de hidrogeniones. Cetosis diabética, ahí está. En eso, ¿por qué ahí no le está poniendo aumento de dióxido de carbono? Porque el paciente con cetosis diabética, el problema no está respiratoriamente, el problema está endógeno, metabólico. Por eso le está poniendo acá en una casilla distinta. Y disminución del bicarbonato. Páseselo ahí al lado a... ¿Cómo? No, ya usted contestó, páseselo ahí al lado a la doctora. Se quemó. Bueno. Disminución del bicarbonato. ¿En qué situaciones habría eso? Disminución del bicarbonato. Por cada una que no contesten menos 0,1 en el parcial. Para motivarlos. Aunque esto ya es tercer corte, pero aguanta. En un síndrome de Fanconi. Insuficiencia renal, no, pues porque es que cuando usted me dice insuficiencia renal, casi siempre se refiere a insuficiencia renal donde el paciente no está orinando. Esa es la insuficiencia renal que se va a encontrar. Entonces, en la insuficiencia renal, como el paciente casi no orina, pues no se hace proceso, pero acá estamos hablando de disminución del bicarbonato. Y ahí se necesitaría consumiendo bicarbonato. Pues porque se está produciendo una acidosis por la No, pero estamos hablando acá, ya la parte suya fue la acidosis, ahora estamos analizando solito la disminución del bicarbonato, solito. Y yo le digo a ella, ¿qué situaciones hay disminución del bicarbonato? Entonces, una es eso, un síndrome de Fanconi, una insuficiencia tubular, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no habría reabsorción de bicarbonato, todo se excreta. Entonces tienes menos disponibilidad de bicarbonato en sangre para actuar como buffer. ¿Listo? Eso sería como lo más típico, una patología renal con pérdida de bicarbonato. Ahora, la de abajo, pásasela a la doctora. Se quemó. Listo. Disminución del volumen del líquido extracelular. ¿A qué se está refiriendo con eso? ¿Qué ejemplos hay de eso? Para responder correctamente eso, ustedes tienen que preguntarse, ¿qué es el líquido extracelular? ¿Cuál es el líquido extracelular? ¿Cuál es? Pero no me vas a decir el que está fuera de la célula, ¿no? ¿Cuál es? El plasma. O sea, estamos hablando aquí de sangre, de perfusión. O sea que acá se está refiriendo específicamente a qué situación. Volumen de líquido extracelular. Unipovolemia. Eso así, de esa manera es que tienen que aprender a pensar. Váyanse a la raíz de las cosas. No se llenen de miedo. Miren qué es lo que está preguntando y utilicen lo que ustedes saben para contestar, porque lo tienen, pero no saben cómo aplicarlo. Entonces, disminución de volumen de líquido extracelular, una hipovolemia. ¿Puede ser debido a qué? Dime tres cosas. Ahí está. Una. Deshidratación. ¿Por qué? Bueno, con fiebre, algún tipo de infección, no repone las pérdidas. ¿Qué otra cosa? Van dos. Deshidratación iría solita acá con todo lo que implica. O sea, la deshidratación por no ingesta líquido. La otra es la hemorragia. ¿Cuál otra? Bueno, sí, quemaduras, diarreas es lo más frecuente. Entonces el paciente está hipovolémico. Listo. ¿Por qué esto aumenta la secreción de hidrogeniones y reabsorbe el bicarbonato? ¿Por qué crees? Si te hiciera un quiz ahorita y les dijera 3 razones por qué esto,
tres razones de por qué esto, o bueno, dos razones de por qué esto produce esto. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de responder esa pregunta? Entonces, ¿qué sucede en una hipovolemia? Se activa el ego. Entonces, en hipovolemia, ¿qué sucede? Llega menor cantidad de sangre a quién? Bueno, sí, riñón a las células en general primero. Entonces, a las células en general. Al llegar menos sangre a las células en general, llega menos nutrientes, llega menos glucosa, llega menos oxígeno. ¿Se activa ruta de qué? ¿Ruta de qué? De glucólisis anaerobia. ¿Sí? Anaerobia. Acá sí se afecta el oxígeno porque sí estamos hablando de hipoperfusión. Si estuviéramos hablando solo de hipoglicemia, no tiene por qué necesariamente afectarse el oxígeno. Entonces, acá sí, falta oxígeno, falta glucosa y activa ruta de glucólisis anaerobia y degradación de componentes como glucógeno y ácidos grasos que produce ¿qué? Cuerpos cetónicos, ácido láctico. ¿Qué hacen? Acidifican el medio. Al acidificar el medio hay mayor producción de ¿qué? Ácido carbónico, ácido láctico, ácidos que donan hidrogeniones al medio. Al haber más hidrogeniones en el medio, a nivel renal, ¿qué sucede? Hay más hidrogeniones para intercambiar por el sodio y que estos hidrogeniones se unan al bicarbonato. Entonces, por eso, un hipovolemia produciría esto, porque la hipovolemia estaría cursando con reducción del pH y habría tendencia a reabsorción del bicarbonato. Esto del hipovolemia no se puede ver con el eje, puede reducir a la absorción de. Sí, por eso les dije que si les dijera tres razones, todo lo que les acabo de decir es apenas una razón. La otra sería por activación del hígado. Absorción de sodio y producción de hidrógeno. ¿Se acuerdan la aldosterona, las células principales y las células intercaladas? Bueno, las principales es lo que conocemos de la aldosterona normal. Las intercaladas juegan con el hidrógeno. Entonces tiende a haber más disponibilidad de hidrógeno que se combine con el bicarbonato. Entonces esa sería, digamos, otra razón. Eso sería la explicación. Bueno, hay otras más rebuscadas, pero eso sería como la explicación básica de por qué el paciente con esto produce esto. ¿Sí o no? Y ya hablando de esto, pues ya entienden por qué la angiotensina y por qué la aldosterona, porque ya les dije que le. Listo. Bueno, de potasio esto no hablemos porque más adelante en otro capítulo hablamos un poquito de eso. Y todo esto, muchachos, pues es lo contrario. ¿Sí? Ahora, la forma correcta de estudiar es lo que acabamos de hacer. Ven cada una de estas cosas y en vez de memorizarlas, simplemente hacen el ejercicio de por qué cada una de estas cosas produce esto que está acá. ¿Listo? Si lo estudian así, pues no van a tener ningún problema. Entonces, el alcalosis respiratoria, aumento de la ventilación, ventilación excesiva, paciente respira más veces por minuto, barra el dióxido de carbono. Por eso estos pacientes que tienen crisis de ansiedad, que respiran de forma tan irregular, se sienten mareados, pueden llegar incluso al desmayo. Es por eso que ustedes vieron Chicken Little. No es de su generación, es de la mía, pero es válido. ¿Sí vieron todos Chicken Little o no? Sí. Ah, ustedes ya son puro Peppa Pig, ¿no? ¿Qué le pasa? Por eso es que vienen ya como más atenuaditos. El Chicken Little, el marranito, ¿sí ven que él lleva la bolsita? ¿Sí saben cuál es la función de esa bolsa? ¿Alguna vez se lo preguntaron cuál es la función de esa bolsa? ¿Por qué en todas las películas o series o muñequitos ejemplifican a alguien con una bolsita haciendo... Para relajarse. Uno, lo que dice el doctor Spitia, es para llevar la concentración al insuflar la bolsa, él lleva el control de la respiración, entonces se concentra mucho más en su respiración
y la regula. Entonces ya deja de ser tan rápida. Y lo otro, porque cuando esas personas están en crisis ansiosa, respiran muchas veces por minuto y se van a ir a la parte alcalina. Van a alcalinizarse. ¿Por qué? Porque barren todo el CO2 al respirar tantas veces por minuto. Entonces, lo que hace la bolsa es que usted excreta o expira el CO2, lo saca y al respirar vuelve y lo introduce. Entonces, de esa manera, usted no se va tanto hacia la alcalinidad, sino que mantiene todavía un poquito regulado el pH. ¿Listo? Entonces, aunque respira más veces por minuto, no termina yéndose hacia el aumento del pH, sino que se mantiene. Esa es la razón principal. Por ejemplo, yo tengo un primo que me dijo que para por lo menos un remedio de quitar el hipo es hacer eso con una bolsa, porque generan ácido circulatorio. El hipo, el mecanismo por el cual se desencadena todavía no es bien conocido. Solo se sabe que es por un espasmo del diafragma y se cree que es por una respiración inadecuada. Puede que al haber algún cambio, así sea ligero en el pH, disminuya un poco la excitabilidad del diafragma y cambie un poco eso. Es que eso no se conoce todavía en todo, porque por ejemplo la metoclopramida puede funcionar para tratar el hipo en un paciente. Hay pacientes que hospitalizados así. A mí una vez me pasó en el trabajo, eran como las 4 de la tarde y empecé con hipo. Y ese día me quedé trabajando hasta tarde, eran casi las 8 o 9 de la noche y no se quitaba. Y ya me sentía muy cansado. Porque el hipo causa contracción del diafragma y de los músculos accesorios. Entonces me sentía muy cansado. O sea, para respirar me sentía fatigado. ¿Cómo se me quitó? Un shotcito de metoclopramida. Bajé y le dije al jefe, colóquemelo ahí, 10 miligramos y salió. Sirve también en tableta, pero pues obviamente intramuscular, intravenoso más rápido. Y la metoclopramida puede servir para el hipo, por ejemplo. Mecanismo desconocido, pero sirve. Listo. No sé en qué momento pudieron haberse dado cuenta, pero está y funciona y bueno. Pero la metoclopramida, ojo, usted tiene que preguntarle al paciente si antes le han colocado metoclopramida, porque algunos pacientes, sobre todo mujeres, hacen una crisis extraña como de ansiedad. Incluso hay pacientes que si ellas dicen, no, a mí me han colocado metoclopramida y yo me he sentido súper mal, no es de que se sienta mal de que vómito, diarrea o una erupción, sino se siente mal de que le entran ganas de morirse. Y literal hay pacientes que están hospitalizados en pisos altos, le colocan la metoclopramida y el paciente tiene unos deseos bastante profusos de tirarse por la ventana. No lo sabe explicar, no sabe el por qué. O sea, el paciente simplemente es una sensación de desasosiego, de salir corriendo y luego la mano. Y cuando pasa el efecto, dice, no sé qué me pasó, o sea, me sentía mal. Entonces usted le pregunta, ¿usted le ha pasado alguna vez metoclopramida que se ha sentido raro? No, doctor, no. Listo. Prácticamente cualquier medicamento pudiera tener algún efecto indeseado en un paciente, pero con la metoclopramida, eso sí está escrito. Con los demás, antibióticos y eso. AINES, por ejemplo, ibuprofeno. En acetilcisteína no he leído que cause ese tipo de efectos. Es que el efecto de la acetilcisteína, más que farmacológico, es químico también. La N-acetilcisteína, bueno, ¿en qué se utiliza la N-acetilcisteína? Entonces, como antídoto de paracosis. ¿Y por qué más? Y por el paracetamol. Ya para los repartos, bueno, me lo mandaron para el COVID, ¿no? Esos dos, antídoto del paracosis. Es que en la época COVID hubo muchos compañeros que estaban haciendo alquimia con los pacientes. Pero ellos no dan hasta antibióticos. Se estaban pasando de lanzas. O sea, hay muchos médicos que incluso llegaron a hacer vaporizaciones de dióxido de cloro a los pacientes y eso no tenía ninguna evidencia. Solo porque escucharon o leyeron que por allá, por la India o por China, había tenido efectos y eso no se puede hacer.
La N-acetilcisteína se utiliza más frecuentemente también sin necesidad de estar intoxicado en gripas o en infecciones respiratorias. Usted da N-acetilcisteína y ella como que ablanda un poquito las secreciones y permite que cuando usted tose expectore mucho más fácil, no sea como tan duro de arrancar esa flema. Pero el efecto no es farmacológico, es netamente que la N-acetilcisteína tiene ese efecto químico en los mocos. Pero no sé si está descrito algún efecto así como el que le acabo de mencionar con la N-acetilcisteína. Algunos antidepresivos, paradójicamente algunos antidepresivos y ansiolíticos, uno se los da al paciente y el paciente se siente incluso peor. Eso varía mucho según la fórmula. Pero con la metoclopramida sí tengan cuidado. Con la metoclopramida tengan cuidado. Y la metoclopramida en niños más todavía. Porque en niños tiende a causar eso. O sea, el chino se pone como hiperactivo, ganas de correr, o le puede causar convulsiones a los niños. O sea, en niños no se usa metoclopramida, se usa el ondansetron. Y que el ondansetron se lo van a ver que lo utilizan muchos pacientes con cáncer, con la parte de las náuseas después de las quimio. Y metoclopramida sí en pacientes como nosotros se puede utilizar, pero se tiene que preguntarle. Si usted ve que es una muchachita, le dices que como que papás ausentes, como que la actitud es rara y usted le pregunta y sí, no sé. Y a todos les va a tocar esa típica niña. Digo niña porque casi siempre son niñas. Los hombres tenemos que hacer un poco más como, a pesar de problemas que tengamos, uno contesta como bien, o sí señor, no señor, sí, no, sí. Las mujeres sí no copian de eso. O sea, las mujeres, sí, entonces, esas peladitas así, sí, no sé, no, pues no sé. Entonces uno dice, quiere que la ayude y no quiere que la ayude. En esas peladitas así, tenga cuidado. Porque probablemente por sus problemas y todo tenga alguna tendencia de ideación suicida o al autodaño. Si usted que tiene como cortaditas por acá, si usted que tiene como moretones por acá, algo raro así, es mejor que no, porque de pronto puede desencadenarle algún cambio en el estado de ánimo y la china se le puede tirar por ahí o hacer algún show en la sala o bueno. Entonces alguna cosa de esas. Usted tiene que ver el paciente y saber en qué paciente sí, en qué paciente no. Del resto, todos los demás pacientes que doctor, tengo muchas náuseas, estoy con vómito, ayer me comí una hamburguesa. Ese paciente sí usted le pregunta, ¿algún efecto adverso con la metoclopramida? No, a mí me han colocado. ¿Listo? Bueno muchachos.